Buenos días. Hoy nos encontramos para poder trabajar dentro de la asignatura de lenguaje con quinto año secundaria, un tema más que aparece en nuestros libros, ¿sí? Ok, nos ubicamos en la página 109 y si te darás cuenta que es un tema que viene a continuación del tema anterior. ¿Cuál fue el tema anterior que trabajamos? Los verbos. Muy bien, y ahí nosotros estudiamos su definición a través de los 4 criterios: morfológicamente, semánticamente, sintácticamente y lexicológicamente. Y en cada uno de estos criterios nos dimos cuenta cómo se encuentra o cómo aparece el verbo dentro de una oración o en una frase, o donde nosotros lo podemos o lo encontramos o lo incluimos, ¿verdad? Ok. En este caso, el tema que vamos a trabajar es clasificación del verbo. Cuando hablamos sobre la clasificación del verbo, nosotros nos podemos dar cuenta de que el verbo pues tiene o se presenta de varias formas o de varias maneras. Una de ellas es los verbos copulativos. ¿Recuerdas que eran los verbos copulativos? Sí, ¿verdad? O los verbos no copulativos o predicativos, como se le conoce. También los verbos reflexivos, los verbos recíprocos, los verbos personales, impersonales, ¿verdad? ¿Qué más? Tenemos a ver los verbos transitivos, intransitivos y otros más que iremos conociendo. O más que conociendo, recordando, ¿no?, lo que ya hemos estudiado durante nuestra etapa o durante nuestro periodo escolar, ¿verdad? Correcto, muy bien. Pero antes de empezar a clasificar los verbos, vamos a recordar un poquito acerca de lo que era el verbo en sí. Continuamos. Dice: el verbo es la palabra variable porque en su estructura presenta 5 accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales? Aquí lo tenemos: persona, tiempo, modo, número y aspecto. Cuando hablamos sobre la persona, aquí el verbo se presenta en primera, segunda o tercera persona. ¿Es verdad? No la conjugación de primera persona, la conjugación de segunda persona o la de tercera persona, ya sea tiempo, pasado, que es conocido como el pretérito, presente o futuro, o de un modo, subjuntivo, imperativo, ¿verdad? O a través de un número, singular o plural, o de un aspecto, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Pudimos estudiar al verbo como aquel que señala la acción, es decir, el proceso o el estado que realiza el sujeto. Recordamos un poco, el ser humano desde que se levanta hasta que se acuesta, todo el día realiza diversas acciones. Se despierta, se baña, camina, conversa, escucha, canta, cocina, plancha, lava, trabaja, mira, escucha, ¿verdad? Son acciones que realiza el sujeto. Hasta cuando dormimos, soñamos. Correcto. ¿Qué más recordamos acerca del verbo? Que cumple una función importante dentro del núcleo o como núcleo del predicado. Cuando nosotros estudiamos la oración, recordamos que se divide en 2 partes. ¿Cuál es la primera? El sujeto. Y la segunda, el predicado. Dentro del sujeto nosotros pudimos o hemos observado una estructura. Y sus complementos son núcleo del sujeto, modificador directo y modificador indirecto. ¿Verdad? Correcto. Aquí, ¿quién cumple la función como núcleo del sujeto? El sustantivo. Muy bien. El predicado también tiene su misma estructura. ¿Cuál es núcleo del predicado? El objeto directo y el objeto indirecto. Aquí viene la pregunta. ¿Y quién cumple la función como núcleo del predicado? ¿Quién es? El verbo. Correcto. Es decir, la acción que realiza ¿quién? El sujeto. ¿Dónde? En la oración. Muy bien. ¿Qué más pudimos observar? Que el verbo es de inventario abierto. ¿Qué quiere decir? Que va a permitir la creación o la incorporación de otras palabras en el español. Es decir, crear otros verbos. En cambio, cuando estudiamos otros temas, decíamos que aquí era de inventario cerrado, porque no iba a permitir crear otras palabras. En este caso, el verbo sí es de inventario abierto. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora sí, vamos a ver la clasificación del verbo. El verbo se clasifica según el criterio semántico en verbos copulativos, verbos no copulativos o verbos predicativos,
verbos transitivos, verbos intransitivos y verbos pronominales. A ver, veamos qué son los verbos copulativos. Cuando hablamos sobre los verbos copulativos podemos decir que son aquellos que solo sirven de enlace entre el sujeto y el predicado nominal. Los verbos copulativos más conocidos son ser, estar o parecer, además de otros verbos que son permanecer, resultar, seguir, semejar, yacer, soler, continuar. Estos verbos, al carecer de un significado completo, van a necesitar de un complemento obligatorio. ¿Cuál es ese complemento? El atributo. Por ejemplo, si nosotros decimos Juana es, no se sobreentiende. Entonces va a necesitar de un complemento. ¿Sí? Muy bien. Dice, Juana es doctora. ¿Cuál es el verbo aquí? Es. ¿Por qué? Porque proviene del verbo ser. Los jóvenes están exhaustos. ¿Cuál es el verbo aquí? Están. ¿Por qué proviene del verbo estar? Ellas parecen enfermas. ¿Cuál es el verbo aquí? Parece. ¿Por qué? Porque proviene del verbo ser o parecer, ¿verdad? O estar. Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Sí? Recuerda, los copulativos necesitan de otro complemento para tener sentido. Los verbos no copulativos o los verbos predicativos son aquellos verbos que poseen significado propio. Recuerda, los copulativos no tienen significado propio. Los predicativos o los no copulativos sí tienen significado propio. Estos verbos expresan todo tipo de fenómeno, ya sea una acción, sean sentimientos, etc. No necesitan obligatoriamente la presencia de un complemento atributivo. Sin embargo, pueden llevarlo, es decir, claro, puede ser un complemento nomás o algo que para completar la oración. Este tipo de complemento es llamado predicativo. ¿Cuáles son esos verbos? Todas las acciones que nosotros realizamos durante nuestra vida. Bailar, nadar, reír, tener, jugar, saltar, dormir, mirar, comer, chatear, cantar, amar, soñar, comer, querer, etc. ¿Verdad? Muy bien. Ejemplo, las flores del jardín renacen. Renacer. Los jóvenes jugaron toda la tarde. Jugar. Luis ama a María. Amar. Pedro baila alegre. Bailar. Entonces, si nos damos cuenta, los verbos predicativos no necesitan de otro complemento. Tienen significado propio y se sobreentienden. ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Ahora vemos los verbos transitivos. Cuando hablamos sobre los verbos transitivos, tenemos aquellos cuyo significado exige la presencia de ¿quién? De un objeto directo. Es el elemento que recibe la acción, función del sustantivo o del pronombre. Tenemos, por ejemplo, mi abuelo compra caramelos. Aquí, para reconocer al objeto directo, lo hacemos a través de la pregunta ¿qué? Y si le agregamos al sujeto, por ejemplo, así, ¿no? ¿Qué? Muy bien, más verbo, más sujeto. Ok, ¿qué obtendremos? Objeto directo. A ver, ¿qué? Más verbo, compra, más sujeto. Mi abuelo, caramelos. Entonces, caramelos es el elemento que recibe la acción que realiza ¿quién? El sujeto. ¿Qué compra mi abuelo? Caramelos. Caramelos es objeto directo. En la siguiente, Alberto vende chocolates. ¿Qué vende Alberto? Chocolates. ¿Te das cuenta? Ok, entonces para reconocer al objeto directo lo hacemos a través de la pregunta ¿qué? Más verbo, más sujeto. ¿Sí? Ok, continuamos. A ver, dice, seguimos. Ok, Iván y Camilo cantaron baladas. La pregunta, ¿qué cantaron Iván y Camilo? Baladas. Muy bien, cantaron viene a ser el verbo transitivo y baladas objeto directo. Lo mismo ocurre con Aldo Corso juega fútbol. ¿Qué juega Aldo Corso? Fútbol. Muy bien, también correcto. Entonces, para reconocer al objeto directo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La pregunta ¿qué o a quién?
más verbo más sujeto. Entonces aquí sobresale o descubrimos al objeto directo. ¿Quién necesita entonces de un objeto directo? Los verbos transitivos. Muy bien, continuamos entonces. Seguimos. A ver. Ahora los verbos intransitivos. ¿Qué son los verbos intransitivos? Vamos a ver. Dice, son aquellos que presentan significados absolutos y carecen ¿de qué? De objeto directo. Repito, los verbos intransitivos son aquellos que no presentan que presentan significado absoluto y no necesitan o carecen de objeto directo. Ejemplos: Carmela pasea por el parque. Si aquí nos damos cuenta, Carmela pasea se sobreentiende simplemente con este verbo. Pero para hacerlo un poquito más completo, vamos a agregarle un circunstancial de lugar. ¿Cuál sería el circunstancial del lugar? Por el parque. Muy bien, entonces los verbos intransitivos, para podernos aprender, necesitan o vamos a encontrar circunstanciales, mientras que los transitivos no. Los transitivos van a requerir objeto directo. ¿Sí? Ok. Naciste. Sí. Ahora, en Argentina, si yo dijera, tú naciste, tiene sentido, ¿verdad? Correcto. Pero si yo te dijera, tú naciste en Argentina, este verbo necesita de un circunstancial de lugar. Muy bien. También hay de tiempo, ¿no? También hay de compañía, pero en este caso, estas dos oraciones presentan un circunstancial de lugar y circunstancial de lugar. ¿Sí? Ok, continuamos. Borramos aquí. Muy bien. 5. Pronominales transitivos, los verbos pronominales. ¿Qué son? Dicen que dentro de estos verbos pronominales vamos a encontrar a los verbos reflexivos y recíprocos. Cuando hablamos de reflexividad, pues algo que nos hace pensar, analizar, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Y recíprocos, algo que yo recibo y también doy, o yo doy y recibo, ¿verdad? Muy bien. A ver, dice, ¿qué son los verbos reflexivos? Es aquel cuyo sujeto recibe la acción que él mismo ha ejecutado. El verbo está acompañado de una forma pronominal reflexiva. ¿Cuáles son esos pronombres? Me, te, se, nos, os, se. En la que se refleja la persona gramatical que funciona al mismo tiempo como sujeto de la oración. Las formas pronominales funcionan como objeto directo o indirecto. Estos verbos aceptan los refuerzos a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Ejemplo, el vecino se afeita. ¿Cuál es el verbo ahí? Se. Tú te alegras. ¿Cuál es el verbo ahí? Te. Ella se cae. ¿Cuál es el verbo? Se. Entonces, si nos damos cuenta, se, te y se, ¿cumple con lo que nos dice? Sí. Me, te, se, nos, o, se. Muy bien. Entonces, estas formas pronominales reflexivas van a aparecer en este tipo de verbos. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Continuamos. Ahora, ¿qué son los verbos recíprocos? Los verbos recíprocos se dicen que son aquellos verbos que indican una acción que es intercambiada mutuamente entre los sujetos que la realizan. Correcto, te decía, yo recibo, o tú me das cariño, yo te doy cariño. Tú me das un beso, yo te doy un beso. Tú me amas, yo te amo, ¿verdad? Muy bien, dice, utiliza las formas pronominales. ¿Cuáles son estas formas? Nos o se, que funcionan como objeto directo o indirecto. Acepta el refuerzo mutuamente. Ejemplo, nos dimos o nos dijimos adiós. ¿Cuál es el objeto directo? Nos, es una forma pronominal. Ellos se aman en secreto. ¿Cuál es aquí el verbo? Se, es el objeto directo. Es una forma pronominal. Y Esmeralda y Javier se quieren mucho. Igual se es el objeto directo, ¿verdad? Y también es una forma, o utiliza de una forma pronominal para poder complementarse. ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces. Ahora,
¿Qué son los verbos cuasi reflejos? Lo hemos escuchado anteriormente, de repente sí, o de repente quizás no, es la primera vez. Entonces vamos a estudiarlo en esta mañana. Dice, estos verbos expresan una acción intransitiva. La acción no regresa sobre el sujeto. Ejemplo, Raúl se fue. Muy bien, se entiende, ¿verdad? Correcto. Se arreglan cocinas. También. Me caí. Nos tropezamos. Él es tan bobo que se ríe de todo. Daniel se arrepintió de las barbaridades que dijo. Entonces, si nos damos cuenta, estos tipos de verbos expresan una acción intransitiva. Es decir, no necesitan de objeto directo. La acción no regresa sobre sí mismo, sobre el sujeto. Simplemente se sobreentiende con lo que se expresa. Raúl se fue, se entiende, ¿verdad? Se arreglan cocinas también, son frases que aparecen a veces como en unos carteles como propaganda. Me caí, también. Nos tropezamos, también se sobreentiende. Él es tan bobo que se ríe de todo, también. Daniel se arrepintió de las barbaridades que dijo. Correcto, entonces ellos son los verbos cuasi reflejos, ¿sí? Continuamos. Ahora la clasificación según el criterio morfológico. Cuando hablamos sobre los verbos morfológicos, aquí encontramos a los verbos regulares y a los verbos irregulares. ¿Qué son los verbos regulares? Los verbos regulares, ellos van a presentar a la palabra, en este caso al verbo, y a estudiar sus dos partes. ¿Cuál es la primera? La raíz o lexema, que no va a variar, y lo que va a variar o lo que va a alterarse va a ser el morfema. Tenemos, por ejemplo, el verbo caminar o camino. Caminó, caminaré, caminaste, caminamos o caminas. ¿Qué es lo que no ha variado? La raíz. ¿Y qué es lo que sí varía? El morfema. Si nos damos cuenta, dice, recuerda, la raíz camín no sufre alteración. Es verdad, en estos tipos de verbos regulares, la raíz permanece, ¿sí? Intacta, es decir, no se modifica. Seguimos. Pero aquí vamos a encontrar otros verbos que sí la raíz va a sufrir alteración. Son los verbos irregulares. Aquí la raíz o el lexema, como se le conoce, cambia o se altera al conjugarse. Y lo hacemos con el verbo dormir, duermo o dormiremos. Si nos damos cuenta, la raíz no es igual, ha sufrido un cambio. Lo mismo con el verbo contar, contó o cuenta. Y lo mismo ocurre con el verbo ir, voy, iré. ¿Sí? Entonces, en los verbos irregulares la raíz sí varía. Recuerda, dice, las raíces se alteran de forma parcial o total al ser conjugadas. ¿Dónde? En los verbos irregulares. Muy bien, continuamos. A ver. Clasificación según el criterio sintáctico. Sintácticamente los verbos se clasifican en verbos personales e impersonales. ¿Qué son los verbos personales? Son la mayoría de los verbos que presentan un sujeto gramatical, ya sea expreso o tácito. Recuerda, los verbos personales poseen un sujeto expreso o un sujeto tácito. ¿Cuál es el sujeto expreso? El que se encuentra en la oración. Y el sujeto tácito, el que no está escrito en la oración, pero se sobreentiende. ¿Sí? Dice, pueden conjugarse en las tres personas gramaticales del discurso. Por ejemplo, ganaron el campeonato del colegio. ¿Qué tipo de verbo es? O de sujeto, perdón, tácito o expreso. Tácito. ¿Por qué? Porque no está el sujeto. ¿Cuál sería? Ellos ganaron el campeonato del colegio. No, o ustedes ganaron el campeonato del colegio. Ahí estamos jugando las personas o las tres personas gramaticales, ¿verdad? Ella viajará al Cusco. ¿Está o no está el sujeto ahí? Sí está. Entonces, ¿qué tipo de sujeto es? Expreso. Muy bien. Trabajaremos juntos. ¿Está o no está el sujeto ahí? No está. ¿Qué tipo de sujeto entonces? Tácito. Correcto. Porque puede ser nosotros trabajaremos juntos. No es ustedes trabajaremos, no. Ni ellos trabajaremos, sino nosotros trabajaremos juntos. Y el último, nosotros compraremos muchos regalos. ¿Qué tipo de sujeto es? Expreso. ¿Por qué? Porque el sujeto sí está en la oración. ¿Cuál es? Nosotros. Entonces, nos dicen que se podía conjugar con las tres personas gramaticales. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Ahora vemos los verbos impersonales. ¿Qué son los verbos impersonales?
es aquel que no posee sujeto o el mismo no está definido en la oración. Estos verbos, dice, todas las oraciones que no poseen sujeto son en consecuencia oraciones unimembres. Estos verbos impersonales se presentan en 4 casos. El primero, porque nos van a entregar o nos van a hacer referencias a fenómenos naturales. Por ejemplo, llovió toda la noche o llueve toda la noche. Otro ejemplo, el verbo haber. Hay muchos problemas. Otro, el verbo hacer y ser, referidos al tiempo. Es de día, es el verbo ser, y hacer y hace frío, es el verbo hacer. Verbo con signos de impersonalidad, se. Se alquila bicicleta. ¿Cuál es el verbo? Se. El verbo, en este caso, impersonal. ¿Sí? Muy bien, seguimos. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora aquí? Vas a reconocer los verbos personales o impersonales que aparecen en cada una de estas oraciones. ¿Cuál es la primera? Anoche llovió demasiado. ¿Sí? La segunda, fuimos a jugar fútbol. La tercera, llevé mi dinero al banco. Cuarta oración, se venden dulces. Quinta oración, amanecí enfermo. Sexta oración, ellos se saludaron efusivamente. Y séptima oración, hubo un accidente. Muy bien, son 7 oraciones entonces que tienes tú que reconocer el verbo personal o impersonal. Simplemente vas a colocar si es verbo personal o si es verbo impersonal, ¿sí? En cada una de ellas. ¿Qué vas a hacer? Simplemente una flecha y a su lado escribes qué tipo de verbo es, si es personal o verbo impersonal, ¿sí? No te olvides, por favor. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos desarrollado todo lo que es teoría referente a las clases de verbo que hemos, más que aprendido, recordado, creo yo, ¿verdad? Como eran los verbos copulativos, los verbos no copulativos o predicativos, los verbos transitivos, intransitivos, los verbos recíprocos, los verbos reflexivos, ¿no? Tenemos los verbos personales, impersonales y así sucesivamente. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? En tu libro vas a encontrar en la página 112, resolviendo en clase. Como siempre, 15 ejercicios que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Si en caso hay algún ejercicio que crees tú que tienes un punto de vista diferente al mío, pues lo acepto, ¿sí? Lo escribes o lo marcas y luego pues lo analizamos al momento de entrar a mi correo para revisar. ¿Sí? Ok. Entonces, empezamos. Dice, página 112, resolviendo en clase. 1. ¿Qué complemento lleva todo verbo transitivo? ¿Qué complemento lleva todo verbo transitivo? A. Un circunstancial. B. Un agente. C. Un atributo. D. Un objeto directo. O E. No obligatorio. ¿Cuál es la respuesta? La D. Correcto. Un objeto directo. Muy bien. 2. Dice, a ver, la 2 la desarrollas tú. A ver, vamos a ver. Dice, ¿qué oración no presenta verbo copulativo? Recuerda, los verbos copulativos más conocidos son ser, estar o parecer, ¿verdad? Dice, ¿qué verbo no presenta, no tiene verbo copulativo? Anduvo muy triste por la calle. Devolver eso fue la solución. Parece medio asustada. Eso estuvo difícil. Eulogio quedó estupefacto con la noticia. Graciosa es esta pregunta, ¿verdad? Dice, ¿qué oración no presenta verbos copulativos? Anduvo muy triste por la calle. Devolver, eso fue la solución. Parece medio asustada. Eso estuvo difícil. Eulogio quedó estupefacto con la noticia. No sé qué opinas tú.
yo tengo mi punto de vista. ¿Sí? Ok. Si tú encuentras la respuesta aquí, me la mandas por favor, la envío, la analizamos y te respondo luego por el correo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sé que eres súper inteligente. Bien. ¿Qué oración presenta verbo impersonal? Cuando hablamos sobre los verbos personales o impersonales, ¿recuerdas cuáles eran? Estamos ahí, correcto, ¿no? Los personales o los impersonales. Muy bien. A ver, dice, ¿qué verbo? En este caso lo tenemos aquí en la página número 110, ¿verdad? Dicen, son aquellos que no presentan sujeto, pero que se refieren a los fenómenos naturales, los impersonales, ¿sí? Estamos en la pregunta 3. Se refiere a aquellos que a los fenómenos naturales, se refieren al verbo haber, ¿verdad? Muy bien, dice, devolverá unos libros, tomé de ellas lo mejor, a veces le da por volverla a buscar, hubo la gran necesidad de contar con él, el mundo es ancho y ajeno. ¿Qué alternativa presenta un verbo impersonal? Devolverá unos libros, tomé de ellas lo mejor, a veces le da por volverla a buscar, hubo la gran necesidad de contar con él, el mundo es ancho y ajeno. A ver, ¿cuál marcas tú? ¿Sí? ¿Ya la tienes? Muy bien. A ver, yo voy a ver también tu respuesta. ¿Sí? Seguimos. 4. ¿Qué oración presenta verbo transitivo? Cuando hablamos sobre los verbos transitivos, nosotros aquí podemos observar que son los que presentan objeto directo. Recuerda, los transitivos. Muy bien. Dice, puede irse a cualquier parte, murió cuando trataba de escapar, murió cuando soñaba con viajar muy lejos, estamos aún esperando, o le compraron sus poesías. ¿Quién le compraron? Sus poesías. Muy bien, la E, correcto. 5. ¿En qué oración hay un verbo crucirreflejo? ¿Recuerdas el número? Se besaron con ternura y amor, te vas hoy, se aman mucho o lo mira fijamente. La C, correcto, te vas hoy. Muy bien. Ejercicio número 6. Señala la opción correcta. El atributo puede ser adverbio. Los verbos intransitivos pueden llevar objeto directo. Los verbos reflexivos no son pronominales. Los verbos recíprocos solo tienen objeto directo. Y los verbos transitivos siempre llevan objeto directo. ¿Cuál es la respuesta? La E. Muy bien. 7. ¿En qué oración el verbo es cuasirreflejo? Nos veíamos constantemente. Se tocó varias veces el rostro. Se cepilla siempre los dientes. Se escribe siempre, o no te vayas sin decir adiós. ¿Cuál es la respuesta? La C. Muy bien. Se cepilla siempre los dientes. Siguiente, 8. ¿Qué oración presenta verbo intransitivo? Cuando hablamos sobre los verbos intransitivos, son los que no presentan objeto directo. ¿Sí? Recuérdalo muy bien. Ajá, pero sí puede tener, ¿qué eran? Circunstanciales, ¿verdad? Creo que sí. A ver, vamos a ver. Dice, 5, estamos en la 5, ¿no? No, en la 8. Claro, ejercicio 8. Muy bien. Ejercicio 8. Ahora sí, ya nos ubicamos. Muy bien, perdón. ¿Qué oración presenta verbo intransitivo? A.
En el Perú se cultiva un algodón de gran calidad. B. Te garantizo que aprenderás. C. Dormí y soñaba constantemente. D. Queremos casarnos, pero debemos esperar mucho aún. Y E. Necesito el dinero urgente. ¿Qué o cuál es? La C. Dormía y soñaba constantemente. Muy bien. Correcto. 9. Aquí en la 9 también lo vas a hacer tú. ¿Sí? Dice, la Navidad en el Perú se celebra el 24 y 25 de diciembre de cada año con una cena familiar y como una costumbre se hace la entrega de regalos que suelen ser variados y de acuerdo a la posibilidad económica de cada familia. A los niños en representación de los dones que les fueron entregados a Jesús como una muestra de cariño y amor a su inocencia y pureza. En el texto, ¿qué tipo de verbo hay? O mejor dicho, ¿cuántos verbos transitivos hay? Dice el ejercicio número 9. 1, 3, 2, 5 o 4. Recuerda, los verbos transitivos son aquellos que presentan objeto directo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Me imagino dividir por oraciones para poder de esta manera pues encontrar verbos transitivos, ¿sí? En la 10. En la siguiente oración o el siguiente enunciado. Esperar a que ella llegara a un suplicio era un suplicio para él, pues siempre se demoraba y nunca se disculpaba cuando aparecía. ¿Cuántos verbos conjugados hay? 2, 5, 3, 6 o 4. Yo he marcado 2 verbos conjugados. ¿Sí? Si tú tienes más, igual lo marcas y me lo envías. Siguiente. ¿Qué clase de verbo se ha empleado en la oración? Los profesores permanecen atentos a su respuesta. A. Copulativo. B. Transitivo. C. Recíproco. D. Cuasirreflejo. O E. Reflexivo. ¿Cuáles son? Los copulativos. Muy bien. 12. ¿Qué clase de verbo se ha empleado en la oración? Los profesores escucharon muy atentos la respuesta. A. Copulativo. B. Transitivo. C. Recíproco. D. Cuasirreflejo. O E. Reflexivo. ¿Cuál es? ¿Ya tiene la respuesta? ¿Sí? Puede ser copulativo también. Muy bien. La A. 13. ¿Qué clase de verbo se ha empleado en la oración? Todos se fueron al caer la tarde. A. Copulativo. B. Transitivo. C. Recíproco. D. Cuasirreflejo. O E. Reflexivo. ¿Cuál es? Copulativo. Muy bien. La A. 14. ¿Qué clase de verbo se ha empleado en la oración? Debo afeitarme todos los días. Copulativo, transitivo, recíproco, cuasirreflejo o reflexivo. La E, reflexivo. Muy bien. Y 15. ¿Qué clase de verbo se ha empleado en la oración? Romeo y Julieta se besan apasionadamente. A. Copulativo. B. Transitivo. C. Recíproco. D. Cuasirreflejo. O E. Reflexivo. ¿Cuál? La C. Muy bien. Recíproco. Muy bien. Así como hemos desarrollado estos 15 ejercicios, bueno, 13 o 12 porque tú vas a marcar 2, vas a resolver también reforzando lo aprendido y practicando en casa, que se encuentra en la página número 113 a la 116. ¿Sí? Ok. Muy bien. De esta manera también vas a leer los enunciados, vas a analizar cada una de las alternativas para obtener la respuesta de cada ejercicio. Lo mismo, una vez que lo marcas, luego terminando tu tarea, te tomas foto y me la envías a mí
correo, ¿sí? No te olvides, por favor, y una vez que le envías a mi correo, pues yo estaré revisando y de esta manera, pues, dándote también un resultado. No olvides, por favor, si tienes tu punto de vista, házmela saber, ¿sí? No olvides colocar tus datos, el grado y el tema de que hemos hablado, ¿sí? Muy bien, entonces fue todo cuanto hemos trabajado el día de hoy con el tema de clasificación de los verbos. Correcto. Entonces, nos vemos. Gracias por permitirme llegar a ti. Hasta la próxima. No olvides enviar tus tareas, por favor. ¿Cuál fue el tema de hoy? Clasificación de verbos. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Que tengas buen día.